Amén. Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo están? Amén. Qué bendición estar aquí. Déjenme empezar diciendo que me siento honrado con la oportunidad que el pastor Fernández nos da de participar de esta tremenda conferencia, y igual con el hermano Carlos, ¿verdad? Como él dijo, nos conocemos de hace bastante tiempo ya, y bueno, él sigue igual. El que lo ha querido alcanzar soy yo, en cuanto a lo de las libras, no me refiero, pero de verdad damos gracias a Dios. Es un privilegio servir a Dios, un privilegio de verdad de estar involucrados en la mejor obra del mundo, que es la obra de Dios. No hay mejor cosa que puedas hacer con tu vida que servir a Dios. Te lo digo no nomás porque te lo estoy diciendo por decirlo, pero te lo digo porque lo he vivido y lo creo de todo corazón. No hay nada que preferiría estar haciendo que servir a mi Dios. Y si esta semana Dios obra en el corazón de alguno de ustedes, ojalá y oramos que realices que lo mejor que puedes hacer con tu vida es entregársela a Él. No hay mejores manos en las que tu vida va a estar si tú se la entregas a Él. Gracias, jóvenes, también por venir. Escuché por ahí que había un grupo de Carolina del Norte, me parece, no sé si están aquí, sí es verdad, ¿no? Y otros de Ohio, y otros tantos de Minnesota, estar lejos también, y verdad, bueno, de donde quiera que hayan venido, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, por invertir, líderes de jóvenes y también jóvenes, por también, verdad, estar aquí, ya sea que a la fuerza o deseando estar, pero aquí estás, amén. Entonces, de una u otra manera, ya estás aquí. Pon atención, esfuérzate en escuchar. Sé que ha sido un día cansado, algunos de ustedes no se fueron a dormir anoche hasta las 2, 3 de la mañana, no por necesidad, pero por gusto. Así que ahora pues trata de mantenerte despierto, y de aparte de los deportes y todo lo demás, voy a ser breve, voy a tratar de respetar el tiempo que se me ha dado. Así que puesto de pie, por favor, vayan conmigo a sus Biblias, al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vayan conmigo ahí, por favor, buscando ahí en sus Biblias. Tengo también la oportunidad y el privilegio que me acompañe mi esposa, ¿verdad? El día de hoy está allá en la parte de atrás. ¿Y quién es su esposa, pastor? Pues la más chula que ve usted en todo este auditorio, ¿verdad? Esa es. Pero le doy gracias por mi esposa, por su amor y su servicio a Dios también, y agradezco que me permita ella estar aquí con nosotros el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 16, por favor, ahí en sus Biblias. Leeremos del versículo 1 al versículo 13. Voy a leer ahí la palabra de Dios. Por favor, traten de seguir con sus vistas, todos viendo la palabra para poder ver lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al versículo 13 esta tarde. Voy a comenzar leyendo. Dice la Biblia: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su apariencia, su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a esta ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a esta ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate,
úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar, por favor, todos ojos cerrados, vamos a orar. Padre, estamos aquí ante ti una vez más, Señor. Hemos tenido un buen día, hemos recibido tremendas enseñanzas ya, desde ayer hasta el día de hoy, Señor. Y ruego y te pido, mi Dios, como ya lo hemos hecho, pero una vez más lo hago, que tú te manifiestes y obres de una manera especial, Padre eterno. Trabaja en cada corazón. Desde aquellos que vienen con un buen espíritu y con una intención de escuchar, y aquellos también que vendrán tal vez forzados y posiblemente incluso sin interés. Pero sé que tu palabra es como martillo y como un fuego que consume. Yo te ruego que tu Espíritu Santo tome control de este lugar y que a pesar del mensajero, a pesar de la voz, que tú seas exaltado y glorificado, Señor, y que podamos ver una generación que se entregue a ti. Rogamos por esto y pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, muy amables, gracias. Déjeme empezar diciendo, querido joven, esta noche, no sé si lo sepas ya o no, pero estamos, we're on your side. Estamos de tu lado. Estamos, como se utiliza la frase en el boxeo, estamos en tu esquina. Estamos ahí echándote porras. Nuestro deseo más grande es que tengas éxito en la vida. Nuestro deseo es verte más adelante en 10, 20, 30 años de hoy y ver que tu vida ha sido una vida exitosa, una vida buena, una vida agradable, una vida llena de gozo y prosperidad. We're on your team. We're on team you. Estamos, estamos echándote porras, estamos deseando, estamos ahí tratando de animarte porque estamos de tu lado. No somos tus enemigos, no estamos aquí para privarte de felicidad o de gozo. Al contrario, estamos aquí porque deseamos, anhelamos que seas gozoso y que tengas una buena vida. Muchos de ustedes yo no los conozco, conozco un grupo de gente jóvenes aquí de mi iglesia. Mi propia hija está aquí el día de hoy. Pero lo digo con un corazón de pastor, te amamos en el amor del Señor. Y mientras escaneamos los rostros que hay en este auditorio, sé que hay diferentes historias, diferentes trasfondos, pero al final del día nuestro más grande deseo es que te vaya bien. Que tu vida sea una vida que valga, una vida que impacte, una vida que puedas voltear cuando seas un anciano y decir, valió la pena cada decisión que tomé. Ese es nuestro deseo. ¿Sabes algo? Más que nosotros, hay un Dios que te ama. La palabra de Dios nos expresa que Dios es amor y amor es Dios. No podemos conocer el amor si no conocemos a Dios. Y ese Dios tan grande te ama de una manera que no te puedes imaginar. El apóstol Juan, cuando escribe ese tremendo pasaje conocido en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera tan grande que no se puede describir. Por eso el autor simplemente escribe de tal manera. No hay palabras, no hay expresiones, no hay manera de expresar cuánto a ti, querido joven, señorita, Dios te ama. Yo no sé si tú no te sientes amado esta tarde. A lo mejor te sientes rechazado. A lo mejor sientes que no encajas. Posiblemente hasta te dijeron que fuiste un accidente o que fuiste un error. Pero querido joven, déjate digo, no eres un error para Dios y mucho menos un accidente. Él te ama, joven, y desea que tu vida sea una vida en su voluntad, exitosa, agradable, buena. Estamos de tu lado. Muchos de ustedes toda esta semana has peleado, has resistido al mensaje, has resistido a tu líder, has resistido a tus padres, pero no has entendido. Hey, we're on your side. Estamos contigo, anhelamos lo mejor de ti. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La Biblia lo llama su voluntad. Ahí en el libro de Romanos capítulo 12, si tienen Biblia, vayan conmigo por favor.
Ese Dios que te ama, que te creó, que te hizo. Tiene una voluntad perfecta, tiene un plan específico para nadie más que para ti. Es un plan único. Es una creación de Dios única. En Romanos capítulo 12 dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Romanos 12, 1. Dice la Biblia de esta manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escucha esto: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tres elementos claves aquí: buena, agradable y perfecta. En el mundo va a haber cosas buenas, cosas que te van a agradar, pero el mundo siempre va a carecer de ese tercer elemento: perfecto. Hay cosas que te gustan allá afuera, claro que las hay. La droga es agradable para el cuerpo, claro que lo es, si no, no fuera tan exitosa, pero jamás será algo perfecto para ti. Jamás tendrán los tres elementos, siempre va a carecer uno o el otro. El mundo no puede dar lo que no pertenece a él. El mundo no te puede dar gozo porque el gozo le pertenece a Dios. El mundo no te puede dar un verdadero amor porque Dios es el amor. El mundo no lo tiene y como no lo tiene, no te lo puede dar, te lo ofrece. Pero es una promesa falsa, porque nada de ello le pertenece al mundo, todo eso le pertenece a Dios. Y ese Dios que te ama tanto ha creado, ha formado un plan para tu vida. Dios quiere usar tu vida, querido joven. Todos los que estamos aquí, cada uno de ustedes, los bajos, los chaparros, los altos, los delgados, los no tan delgados, Dios te quiere usar. Hay un propósito, una voluntad buena, agradable, perfecta. Dios tiene un plan. No fuiste un accidente, no nomás apareciste, no nomás estás por estar. Y hermanos, este mundo me molesta. Me molesta la sociedad y el mundo y la filosofía el día de hoy, tratando de convencerte a ti que nosotros somos intolerantes, somos gente de odio, de división, y que el mundo sabe lo que es el amor. Y el mundo te está convenciendo, querido joven, come over here, we love you for real. Allá en la iglesia esos no te entienden, ellos no te aman, nosotros te amamos. Déjate una pregunta: ¿quién es el que te está diciendo? ¿Quién es el que te dice este mensaje? You were born wrong. Naciste mal. Debiste haber nacido en cuerpo de niño, pero naciste en cuerpo de niña. Nosotros no estamos enseñando eso. Nosotros estamos enseñando a ti, Dios te hizo perfecto. Dios te hizo tal como Él te quiso hacer. No naciste mal, no fuiste un error, no se cambiaron los genes ahí en el embarazo, no, todo está hecho como Dios quería que fuera. Pero el mundo que supuestamente te ama, te acepta tal cual eres, es el que te quiere cambiar. Es el que quiere trastornar lo que eres. Es el que te dice: no, estás mal, hay que cambiar, hay que mutilar, hay que alterar porque naciste mal. Hermanos queridos, jóvenes queridos, Dios dice: hey, yo te amo, te hice tal cual quería que fueses. Jeremías nos enseña, dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre, te conocí. En Salmo 139 el salmista escribe: tú me formaste, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Antes que dieras ese primer respiro, antes que vieras la luz por primera vez, Dios ya sabía quién eras. Dios ya tenía un plan, un propósito, una meta, un lugar, un futuro para ti. Dios ya había escrito tu libro. Y lo que estamos tratando de convencerte en esta conferencia es que confíes en Él. Confíes en el plan. Confíes en ese Dios que te ama.
en esta voluntad que Dios tiene establecida para cada uno de nosotros, hay una etapa de formación, una etapa de preparación. Esta tarde quiero hablarte acerca de esa etapa. El título del mensaje, si lo podemos poner de esta manera o adecuar al lema de la conferencia, es la formación de un héroe. La formación de un héroe. En el pasaje que acabamos de leer, leímos acerca del rey David. Leímos cuando Samuel es enviado de parte de Dios para ungir a David como el próximo rey de Israel. La historia muchos lo sabrán. El rey Saúl había pecado a tal grado que Dios le dice: ¿sabes qué? Tenía planes para ti, pero vas, por cuanto tú desechaste los planes que yo tenía para ti, yo también te voy a desechar a ti. Y Dios escogió a otro rey, David. Dios envía a Samuel allá a Belén, a la casa de Isaí, a buscar ese próximo rey. Ya leímos el pasaje, no lo vamos a repetir todo, pero llega el punto donde David está parado frente al profeta Samuel. Dios le dice: este es. La práctica, los tiempos bíblicos, era que cuando un rey o una persona iba a ser el próximo rey, el profeta que Dios enviaba llevaba un cuerno con aceite y vertía el aceite en manera de ungir a esa persona como el próximo rey. Era algo muy simbólico, era algo que determinaba que Dios había elegido a esa persona. So David fue ungido ese día. Él era el próximo rey de Israel, confirmado por Dios, confirmado por el profeta. El rey David fue un tremendo rey. Fue el rey más icónico de la nación de Israel. El rey David llevó a la nación a un lugar donde nunca más ha volvido a estar, nacional, mundialmente hablando. Prosperidad. Hubo tiempos de conquista. El rey David presidió al reinado de Salomón, su hijo, que fue un reinado de paz, de prosperidad, de disfrute. El rey David es un ícono de la palabra también. Fue escritor de salmos, un líder sin comparación. El líder de los famosos valientes de David. Se le llamó el dulce cantor de Israel. El conocido por ser el matagigantes, aquel joven que mató al gigante. En la palabra de Dios, en la profecía del Señor Jesucristo, el rey David tiene mucho que ver. Se le llama Cristo Jesús, hijo de David. Hay una profecía que dice que de la raíz del tronco de David va a salir una rama. Los israelitas esperaban que el Mesías viniera a establecer nuevamente un reino davídico, es decir, que ellos anhelaban los días como cuando David era el rey de Israel. David fue un tremendo rey, un buen rey. A Israel le fue bien con David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un tremendo ejemplo, un tremendo líder, un tremendo rey. Pero antes de ser todo esto que acabo de mencionar, hubo un proceso, hubo una preparación, un tiempo de forjarlo para poder llegar al reino. La historia que leímos ahí en el capítulo de 1 Samuel, en el versículo 3 encontramos que David es ungido como rey. Now, se cree que en este momento que acabamos de leer, David estaba entre los 10 y 15 años de edad. No sabemos con exactitud, pero dentro de ese margen de años, entre 10 y 15 años de edad, David es ungido como rey. Pero no es hasta que vamos a 2 Samuel capítulo 5, y no vamos a ir ahí por el tiempo, donde encontramos, acuérdense, estamos en 1 Samuel capítulo 7 aquí. 16, perdón, y no es hasta 2 Samuel capítulo 5 donde por fin David llega al palacio y se sienta en el trono y se le pone la corona. Es decir, que en el tiempo que él fue ungido como rey, al tiempo que él llegó al reino, pasaron entre 15 y 20 años. Fue ungido,
pero no tuvo el reino todavía, porque tuvo que haber una etapa de preparación, una etapa de formación. No, él iba a ser el próximo rey. Dios ya lo había dicho. En el plan que Dios tenía estaba David sentado en el trono como el próximo rey de Israel. Sin embargo, a pesar que fue ungido, a pesar que el profeta le dijo, a pesar que era algo totalmente contundente, David no se sentó en el trono hasta 15 o 20 años después. Porque hay un periodo, querido joven, donde Dios va a forjar, va a formar tu vida, tu carácter, para que puedas llegar a ese lugar donde Él quiere que llegues. ¿Ves? En el plan de Dios hay una familia que Dios tiene para ti. En el plan de Dios hay un lugar donde Dios quiere que estés, y oramos y rogamos, y ojalá que una gran mayoría sea atrás de un púlpito predicando la palabra. En el plan de Dios hay algo que Dios anhela de tu vida, usarte de una manera que impactes a alguien o a una generación entera. Ahí está, y un día llegarás. Pero previo a eso hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo donde Dios va a usar situaciones en tu vida, cosas que van a pasar para irte formando, para llegar a ser el héroe que Él quiere que tú un día seas, para su honra y su gloria. Y quisiera brevemente, rápidamente, que el tiempo se me va, a darte unos elementos que encontramos en ese periodo de formación que vimos aquí en la vida de David. Primeramente encontramos que es un periodo, donde tenemos que aprender que hay etapas necesarias y tenemos que aprender a respetar esas etapas. Ahí donde estábamos, por favor, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, vaya conmigo. Dice así la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que esté delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengáis alivio. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David había sido ungido por rey. Y efectivamente, casi inmediatamente después de la historia que leemos en la Biblia, David es llamado por Saúl, el rey actual, para que venga a su presencia, posiblemente al palacio. David, imagínense, lo ungen como rey. De repente llegan los mensajeros del rey diciendo: hey, el rey dice que mandes a David al palacio. Yo creo David dijo: wow, ya estuvo, ya llegó mi hora. Pero no era hora de ser rey todavía. Era hora de ser siervo del rey. Era hora de estar delante del rey y aprender del rey. Era hora de servir. No era hora: pastor, Dios me llamó a predicar, yo voy a ser el mejor predicador del mundo. Ojalá que así sea, hijo. Pero tal vez ahorita a los 15, 13, 14, 16, 17 años todavía no es tu tiempo de pararte atrás de un púlpito y predicar en una conferencia como esta. No, el tiempo llegará. Pero tienes que respetar las etapas. Tienes que respetar los tiempos. En Eclesiastés la palabra de Dios nos habla acerca de los tiempos. Vayan conmigo por favor, Eclesiastés capítulo 3, ahí en sus Biblias. Eclesiastés capítulo 3.
Eclesiastés capítulo 3, por favor, ahí después de Proverbios está Eclesiastés, un pasaje conocido, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar. Y ahorita todos aquí, si no estás casado, estás en el siguiente tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El problema de muchos jóvenes, se meten en problemas porque quieren saltarse los tiempos, quieren saltarse las etapas, quieren, no, es que ya, yo ya no puedo esperar a casarme, ya tengo que estar con ella. Es que yo ya quiero servir a Dios, no puedo terminar el instituto, Pastor Carlos, yo ya me voy a ir a servir a Dios, ya voy a ser pastor. Eso de terminar el instituto no es para mí. No, hay etapas. Hay tiempos que Dios ha establecido en tu vida. Tienes 12, 13, 14 años. Ahí te va, no te va a gustar, pero no es el tiempo de andar de novios. I mean, you can like somebody, that's okay. Te puede gustar una muchacha y esperamos que te guste una muchacha, ¿no? Digo, si eres un hombre, deja específico. If you're a guy, man, that's okay. Ven, observa, analiza la situación, ve para cuando tengas unos 25, 26 años tal vez. Porque ahorita es tu tiempo, no de eso. Es otro tiempo, es un tiempo tal vez de tener amistades, es el tiempo de hablar, tiempo de disfrutar tu juventud, pero no es el tiempo de adelantarte. No, algunos de ustedes que ya son jóvenes, no adultos, pero jóvenes rucos, no, ya es el tiempo de que agarres la onda y entiendas que se te está pasando el tiempo. Esta vida tiene etapas. David fue llevado al palacio, pero no fue llevado para ser rey. Todo en esta vida tiene su tiempo. Hebreos 6 nos dice que las promesas se alcanzan con fe y con paciencia. No te preocupes, un día va a llegar. Yo me acuerdo cuando estaba de tu edad y estaba en las conferencias y me acuerdo que íbamos y predicaban los predicadores. No sé por qué les agarró por predicar. Cristo viene, ya viene el Señor. Este año nos vamos con Él. Y yo estaba de tu edad y yo decía, no, momento, time out. Ya que me case, que venga cuando quiera. Pero déjenme caso primero, quiero disfrutar eso. Y de verdad, honestamente me preocupaba que el Señor viniera y que yo no me casara. Pero todo tiempo llega, querido joven. Todo tiempo llega. Pero cuando te saltan los tiempos, muchas veces echas a perder ese plan que Dios tenía para ti. Ahí estaba el matrimonio, su servidor, por ejemplo. Yo vengo de una generación, mi madre fue divorciada, mis tíos divorciados de parte de mi mamá y mi abuela divorciada. Y es una cadena que estaba en mi familia. Y cuando yo vine a Cristo dije, yo quiero romper esa cadena. Yo quiero que mi hogar sea diferente. Yo no quiero pasar por eso. Yo quiero que mis hijos que Dios me dé no tengan la experiencia que yo tuve de un hogar sin padre. Yo quiero un hogar, una buena familia. Pero si yo me saltaba los tiempos, ponía todo eso en riesgo. Llegué al instituto hace ya muchos años atrás. En el instituto conocí a mi esposa, eventualmente hablamos, eventualmente nos casamos. Y yo le doy gracias a Dios por mis hijos que Dios me ha dado, por la esposa que Dios me ha dado. Pero si yo me brincaba el tiempo, podía poner todo eso en riesgo el día de hoy. ¿Cuántos jóvenes hemos escuchado, queridos pastores, de que vienen y se adelantan y se desesperan, no quieren esperar, no quieren respetar las reglas, no entienden que no estamos privándolos de algo que queremos que eventualmente tengan? Simplemente no es el tiempo. No es el tiempo todavía. No era tu tiempo. Me acuerdo, qué privilegio estar predicando aquí, pero recuerdo cuando yo era joven, 16 años de edad. Mi tío, que era mi pastor, Rafael Fiesco, Dios lo llamó a otra área del ministerio como evangelista, y él iba a entregar la iglesia que había establecido, había levantado, iba a hacer el cambio de pastor. Y
Y recuerdo que él lo anunció a la iglesia y yo estaba ahí sentado como un joven de 16 años. Y él dijo, ayúdanos a orar, vamos a orar, hermanos, para buscar el próximo pastor. Y yo estaba sentado en la banca de la iglesia y yo dije, ¿para qué orar? Aquí estoy yo, Gerardo Andrade. Tenía el deseo, tenía el ánimo, estaba ya, yo quería servir a Dios y yo me sentía listo, preparado para tomar las riendas de la iglesia. Y después pasaron los meses, llegó mi tío, anunció el próximo pastor y qué decepción me di. En el instituto crecí un poco más, maduré un poco más y después dije, qué tonto estaba. ¿Qué en el mundo iba a ser un muchacho de 16 años pastoreando iglesia? Con parejas grandes, casadas, tratando de administrar la obra de Dios. Tal vez tenía el deseo, tal vez tenía el fuego y está bien, pero no era el tiempo todavía. No era el momento. Tienes que aprender en esta etapa que Dios te va a forjar, te va a tratar, va a trabajar en ti. Pero hay etapas, respeta el tiempo, no te adelantes, ya va a llegar el matrimonio, ya vas a disfrutar, poder abrazar a tu esposa, ir de la mano con tu mujer, darle un beso, pero no es el tiempo todavía. Es el tiempo de esperar, de mantenerte puro. Es el tiempo de cuidar lo que ves. Es el tiempo de tener una visión, decir, Dios, dijo David, Dios me ungió como rey. Voy a ir al palacio y aunque voy a ir de siervo bajo el rey Saúl, pero voy a esperar el tiempo de Dios. Es una etapa donde Dios va a trabajar a través de diferentes épocas y momentos. Tu edad, tienes que madurar, muchos de ustedes. Es una etapa de un tiempo de etapas y debemos respetarlos. Una de las frases que me quedó muy grabada en el instituto cuando vine a estudiar era: no sacrifiques en el altar del hoy la voluntad perfecta de Dios del mañana. Y muchos de ustedes por el hoy, por lo que hoy ves, muchachita, es que si no me le entrego me lo ganan. Pues que te lo ganen. Si ese camarada está poniéndote presión, dame la prueba de amor. Si no te me voy. Mira, I don't need to tell you, no vale la pena. El amor todo lo espera. El amor sabe respetar los tiempos. Y si eres tan valiosa para ese muchacho, he can wait, he will wait. Él va a esperar, no te preocupes. Respeta los tiempos. Dios te va a ir llevando. Y un día, escúchame muy bien, un día vas a estar parado atrás de un púlpito. Un día vas a entrar hablando con tu esposa mano en mano. Un día vas a hacer ese plan que Dios tiene para ti. Ya va a llegar, pero ahorita disfruta el tiempo en el que estás ya de paso. Y confía en Dios en cada etapa, mientras Él te va llevando en los tiempos donde Él te va a ir forjando y formando. Déjame ir rápidamente. Número 2, es una etapa donde va a haber batallas que se tienen que luchar. En 2 Samuel capítulo 17, no vamos a ir ahí por el tiempo, la historia la sabemos. Encontramos a David luchando contra ¿quién? Goliat, la famosa historia. Se cree que David en esa etapa tenía entre 15 o 17 años de edad, no más de 20. Era un muchacho y todavía no era rey. No, otra vez había sido ungido como rey. Un día iba a ser el rey, pero todavía no. Estaba formando el próximo héroe de Israel. Y en esa etapa hubieron batallas que él tuvo que enfrentar. En esa etapa él enfrentó a Goliat. En esa etapa él peleó contra los filisteos. En esa etapa él conquistó y lidió un ejército de miles. En esa etapa David vio victorias y vieron batallas, aunque él no era rey todavía. Esta etapa, querido joven, donde Dios te va a formar, hay batallas que tienes que enfrentar. Hay gigantes que tienes que aprender a tumbar. Va a haber luchas contra el pecado, luchas personales. El gigante de la pornografía en muchos casos. El gigante de la pureza en muchos casos. El gigante de la amargura, del resentimiento, peleas, batallas que en esta etapa tienes que enfrentar. Y ya de paso, y puedes vencer. Primera de Juan capítulo 2, no vamos a ir ahí una vez más por el tiempo, pero el apóstol Pablo escribe y dice, el apóstol Juan escribe y dice: jóvenes, os escribo a vosotros
porque sois fuertes y el Espíritu de Dios está en vosotros y habéis vencido al maligno. Joven querido, hay potencial en ti para tener victoria sobre esas batallas. No tienes que estar esclavizado a la pornografía. No tienes que estar esclavizado a la flojera. No tienes que ser un joven apático como tantos hoy en día. Puedes tener victoria en esta etapa de tu vida, porque hay gigantes que tienes que enfrentar. David no enfrentó a Goliat siendo rey, lo enfrentó siendo un muchacho. Ahorita tienes que enfrentar batallas. Cuando yo sea pastor, entonces, ya cuando me case, dejo de ver estos videos. Right now. You need to make decisions now, ahorita. Ya cuando ya sea más, entonces ya que tenga mi novia, ya no voy a ocupar ver. No, ahorita, papá. Déjate, te puedo decir un secreto: el matrimonio no va a resolver tu problema de impureza. El matrimonio no va a resolver tu problema de pornografía. Muchos de ustedes malamente, y lo digo malamente, tus papás te dieron uno de estos aparatos. Ya te digo algo con todo mi corazón. Not because they gave it to you, you have to use it. Muchos de ustedes, ¿sabes por qué estás tan apático en esta conferencia? ¿Sabes por qué no te sale una emoción? ¿Sabes por qué te va y te viene? Estás ahí acostado, laying down. No te importa lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Pues estás consumido con este aparato. Estás consumido, pasas día y noche pegado, no te duermes. Ahí estás pegado 2, 3 de la mañana viendo cosas que no tienes que estar viendo. Suciedad, pornografía, impurezas que afectan tu corazón. Llegas a la iglesia con una apatía enorme. ¿Sabes por qué? Porque son gigantes que no has aprendido a vencer. No has aprendido a vencer. El mismo apóstol Pablo escribe: os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es en esta etapa de formación donde tienes que conectarte con Dios. Una mañana el pastor Fernández estaba predicando y hizo una pregunta: everybody has a Bible? ¿Todos tienen Biblia? What are you doing, man? Ya me están cortando el tiempo. El diablo nos está robando esta generación. Y no es culpa de nadie más que tuya, querido joven. Se te ha dado todo, se te han dado conferencias como esta, se te compran Biblias. Yo veo en mi iglesia a los papás comprando Biblias caras a sus hijos y me da gusto, pero a la misma vez digo: ¿para qué? La traen ahí aventada, la traen ahí tirada, pero no se les puede olvidar el teléfono. Esa mañana estaba sentado allá en la parte de atrás y estaba observando y vi a varios de ustedes con sus earpods. Why would you need an earpod when you're inside here? ¿Para qué ocupas tus audífonos si estás aquí? Se supone que estás escuchando. A mí, yo acabo de cumplir 40 años. Cumplí 40 años, next day ya me dolía la rodilla, me dolía la artritis, las muñecas, ya andaba corobado. Me entró la vejez así. Pero aún yo, mira, a mi edad, si yo me pongo un earpod, yo sé que eso estorba lo que yo puedo escuchar. Y me quebranta que viniste, aquí estás, se pagó, pagaste, tus papás o alguien más pagó por ti y vienes ya con una actitud de I'm not gonna listen. Boom. Y hay de ti que no solamente los hayas traído, pero que seguro algunos hasta escuchando música mientras la predicación estaba aquí. Es una etapa de vencer gigantes, jóvenes. Es una etapa de pelear batallas. Algunos de ustedes tienen que venir a este altar y decir: ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. I'm living a double life. Y este gigante me tiene aplastado. Tienes un tremendo potencial. Debiste haber cantado con la rondalla, pero no lo hiciste porque el gigante te tiene aplastado ahí en tu banca, inmóvil, sin que hacer. No impactas. When I'm grow up, then I'm gonna be. No. Ahora es el tiempo. Goliat cayó delante de un gigante, de un muchacho, no delante de un rey.
Es una etapa de batalla, es una etapa de pelear, una etapa de vencer rápidamente. Es una etapa para formar tu carácter. Ahí en Samuel, nuevamente el tiempo se me ha ido. Déjeme nomás parafrasear rápidamente. Saúl le fomenta un celo, un odio hacia David. Y empieza una cacería. Empieza a buscar para, ya de paso, en esta etapa, joven, van a pasar cosas injustas. Well, I'm bitter with Christianity because this happened to me. So, Pastor Fernández, en la mañana estábamos platicando, contándonos cómo su mamá se murió a los 30 y tantos años de edad. Su papá se separó de él, lo mandaron aquí a este país. Tuvo que separarse de su familia por el conflicto de Cuba y tantas cosas. I know you have your story. Este varón tiene una historia. It hasn't been easy, no ha sido fácil. Si empezamos a preguntarle a cada adulto, cada siervo de Dios, aquí, Pastor Josué, si mal no recuerdo tu testimonio, tu papá era pastor antes, pero era un hombre que se apartó de Dios y empezó a dar un tremendo, horrible testimonio. Hey, but here he is. Esa etapa, claro que va a haber justicia. Guess what? We're not perfect. No somos perfectos, jóvenes, nos equivocamos, cometemos errores. Dios no lo guarda. Un día tal vez escucharás que algún predicador que tú admirabas, ya no más está en el ministerio. No debería de ser así, no queremos que sea así, pero pasa. Como somos humanos, son gigantes que te van a querer amargar tu corazón. Gigantes que van a quererte sacar. Es una etapa donde tu carácter va a ser forjado. El rey Saúl, sin siquiera justificación, simplemente por celos, quería matar a David. 2 ocasiones leemos en la palabra de Dios que Saúl va, se mete en una cueva, dice la Biblia que se metió para, ¿verdad? Pues fue al baño básicamente. That's one of the most awkward stories in the Bible. Está David en la cueva con sus muchachos, posiblemente haciendo lo mismo. ¿No? Están en la cueva, porque las cuevas eran los baños públicos de antes. Está David ahí, sentadillo. Llega Saúl a hacer lo mismo. Y de repente está Saúl y pues ahí se pone a hacer su asunto allá. There's David in the back of the cave. Ahí está David atrás de la cueva y le dice a sus soldados: hey, te lo entregó Dios. Tu enemigo, mátalo. Dios te lo entregó a tus manos. Y David contesta y dice: ay de mí si tocar el ungido de Jehová. Tuvo la oportunidad de hacer eso, de vengarse de aquel que lo quería matar. Pero David estaba forjando su carácter. To do right no matter what. Tenía una convicción David. La convicción, la palabra convicción es algo que ha sido convencido, basado en una verdad, lo cual influye en tu comportamiento. En esta etapa, querido joven, tienes que forjar convicciones. Why do you believe what you believe? Why do you guys, girls, why do you wear a skirt? Por eso, pastor, cumplen 18, 20 years old. Y luego los leggings. Porque nunca entendieron que esta etapa era una etapa de formar carácter, de forjar convicciones. Y ahora te doy una cosa: tú no puedes formar convicciones en la verdad si tú no conoces la verdad. How can you know what you believe if you don't read your Bible? No lees tu Biblia. Todo lo cuestionas, todo lo peleas, todo lo argumentas. Y llegas a los 18, 20, 21, 25 años y te vas amargado de este lugar, te vas amargado de la iglesia, te vas como el mundo y actúas como el mundo porque no entendiste que Dios te estaba formando, forjando, trabajando. No todo es justo, no todo me makes sense. Pero dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todo Dios desearía tal vez en su voluntad que pasara. Yo no creo que fue la voluntad de Dios que mis padres se divorciaran. Pero se divorciaron. Pero guess what? Dios puede usar eso malo para enseñarme a mí algo bueno. Y en vez de amargarme, tengo que decir: Señor, confío en ti.
y aprender. Dios estaba formando un rey. Años después, 20 años después, y vieron tanto que pudiéramos decir en esa etapa en la vida del rey David: injusticias, malos tratos, una crisis, incluso me atrevo a decir crisis de identidad. Ahí va David a los filisteos, porque acá lo estaban buscando, no lo quería Saúl, lo echaron y dijo, bueno, pues voy con los filisteos. Y ahí andaba. By the way, tengo una gran carga. We lost too many already. Hemos perdido demasiados jóvenes ya. Yo sé que no están aquí, pero just in case alguien se atraviesa con esta grabación o esta transmisión, just let me tell you, just in case you're one of those one day que se fueron de la voluntad de Dios, que se fueron de la iglesia, de los caminos de Dios, y te fuiste a probar suerte en el mundo con los filisteos. Déjame decirte esto: there's always a way back home. There's always a way back home. Cargado en mi corazón jóvenes de mi iglesia que están allá afuera, y nos duele porque we know what's out there. But we're praying that they know that there's always a way back home. Siempre hay caminos para volver. La etapa de David fue una etapa no fácil, joven. La vida no es fácil. It's not easy. Things happen. We lost loved ones. Perdemos a seres amados, cosas injustas. Maybe tus papás se divorciaron y estás aquí dolido. Hey, y no tenías control de eso. But guess what? Don't let that take you away. Aprende de eso, confía en Dios. Señor, ayúdame para tomar decisiones, para evadir eso que mis padres han vivido. A lo mejor tu padre es un alcohólico, a lo mejor tu mamá es una mujer. Yo tenía unos niños que recogíamos en la ruta en West Chicago. Su mamá era una mujer que vendía su cuerpo. But you're here. Y Dios te está dando una oportunidad a ti de cambiar el rumbo de tu generación. Decir, this is gonna stop here with me. No more divorces. No more drunkenness. No more drug addicts. No más. Aquí acaba esto. Porque tengo un Dios como el Dios de David, y a lo mejor no soy donde Dios quiere que esté todavía. Hey, but I'm in the process. Hey, voy a confiar en Él y voy a creer en Él y me voy a agarrar de Él y voy a aprender de cada situación que viene a mi vida, sea justa, sea injusta. Voy a aprender de cada ejemplo, de los buenos para seguirlos, de los malos para evadirlos. Hey, pero voy a confiar que Dios está forjando en mí un héroe que puede impactar a su generación. Joven querido, te amamos como no tienes una idea. Quisiéramos protegerte con una bubble wrap para que nada malo pasara. Y quisiéramos tapar tus ojos, tus oídos, para que nunca vieras un mal ejemplo en las cosas de la iglesia. That's not gonna happen. Pero acuérdate, al final del día hay un Dios que está en the background, tiene todo bajo control. Y si tú lo permites, Él va a forjar y usar cada detalle para ir formando ese rey, esa reina que un día se sentará en un trono. Muchos de ustedes un día van a estar aquí predicando en esta conferencia. Muchos de ustedes un día van a estar parados atrás de un púlpito predicando a una iglesia como esta, aún más grande que esta. It will come. Pero hay una etapa donde Dios va a forjarte, porque Él quiere hacer de ti la mejor versión que hay. Just trust. Cantamos un canto en las rutas. Trust and obey. Those are key. Son clave. Confía y obedece. Dios se va a llevar, el trono va a llegar y el reino va a venir. 20 años después, David sat down en aquel tan ansiado trono. Era un muchachito cuando lo ungieron y ahora era un hombre. Estaba listo para reinar, porque Dios y Él permitieron que Dios lo forjara. Padre eterno, mi Dios celestial, gracias por cada joven, señorita, en este lugar.
Sigue trabajando, sigue obrando en esta conferencia. Entendemos que tienes aún más para ellos. Por favor, haz algo especial, te rogamos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.